El atajo estaba ahí. No apareció de repente. No se abrió frente a nosotros como algo extraño. Simplemente estaba. Lo vimos porque el camino principal ya no servía. El barro lo hacía impracticable y alguien comentó con naturalidad que existía un paso alternativo, un acceso usado por gente de la zona cuando las lluvias complicaban el trayecto. No hubo discusión, no hubo alerta, no hubo sensación de riesgo. Entramos convencidos de que, si algo no funcionaba, bastaría con volver. Eso fue lo último que hicimos con seguridad. Este relato fue enviado al canal Relatos sin Registro. Según el narrador, lo ocurrido nunca fue registrado oficialmente. Aún así, el testimonio permanece. No éramos exploradores ni personas acostumbradas a perdernos en zonas remotas. Éramos trabajadores, siguiendo una ruta conocida, con un horario que cumplir y la certeza básica de que todo camino usado con frecuencia termina llevando a algún lugar reconocible. El atajo no figuraba en el mapa, pero eso no nos preocupó. En regiones así, muchos accesos nunca fueron registrados. Caminos que existen mientras el terreno lo permite y desaparecen cuando dejan de ser útiles. Los primeros minutos confirmaron esa idea. El suelo estaba firme, la vegetación abierta, el silencio normal. Caminábamos hablando de cosas sin importancia, atentos solo a no resbalar. Nada indicaba que hubiéramos cometido un error, hasta que el entorno dejó de cambiar. Avanzábamos, pero el paisaje parecía repetirse. Los árboles mantenían la misma distancia entre sí. Las raíces cruzaban el suelo de la misma manera. Incluso la inclinación del terreno era casi idéntica una y otra vez. Revisé el reloj. El tiempo avanzaba con normalidad, pero el cuerpo sentía algo distinto. Las piernas estaban más tensas de lo esperado. La respiración un poco más pesada. Seguimos. El silencio empezó a transformarse. No desapareció, pero se volvió uniforme, sin variaciones. Los sonidos habituales del bosque se apagaron poco a poco, como si alguien bajara el volumen del entorno. Fue entonces cuando escuchamos algo. No era un animal, no era un paso, era un desplazamiento suave, imposible de ubicar. Nos detuvimos. El sonido cesó de inmediato. «Debe haber sido el viento», dijo alguien, pero no había viento. Seguimos caminando. El atajo comenzó a estrecharse. Las ramas rozaban los brazos. El suelo obligaba a mirar hacia abajo para no tropezar. Eso hacía que perdiéramos de vista el entorno constantemente, y cada vez que levantábamos la mirada, el lugar parecía distinto. No de forma evidente, de forma inquietante. Intentamos marcar un árbol para no perder referencia. Un corte simple en la corteza a la altura de la mano. Seguimos avanzando. Minutos después, esa misma marca apareció frente a nosotros. No en el mismo árbol, en otro. Ahí dejamos de hablar. El atajo ya no se sentía como un camino, se sentía como un pasillo. La vegetación cerraba los costados y no ofrecía espacio para desviarse. Mirar atrás tampoco ayudaba. El punto de entrada ya no estaba claro. Intentamos orientarnos con la brújula. La aguja no se estabilizaba. Guardamos el instrumento sin decir nada. El cansancio empezó a sentirse extraño. No era solo físico, era una fatiga mental, como si pensar requiriera demasiado esfuerzo. Las decisiones se volvían lentas. Cada elección parecía incorrecta incluso antes de tomarla. El sonido volvió. Esta vez más cerca. No corrimos. Avanzamos con cuidado, atentos a no perder de vista el atajo, aunque ya no ofrecía ninguna seguridad. Cada paso parecía alejarnos más de cualquier referencia conocida. Entonces vimos algo que no debería haber estado ahí. Un claro. El suelo estaba hundido en el centro, formando una depresión suave, como si algo pesado hubiera permanecido allí durante mucho tiempo. El silencio era absoluto. No había insectos, no había viento. «No deberíamos estar aquí», dijo alguien. Asentí, pero algo nos retuvo unos segundos más de lo necesario. No curiosidad, no valentía, una sensación extraña de que el lugar exigía ser reconocido.
Fue ahí cuando sentimos la presión en los oídos, como un cambio brusco de altitud. Tragué saliva varias veces sin alivio. «Vámonos», dije. Salimos del claro sin mirar atrás, y entonces, de forma abrupta, el entorno cambió. El aire volvió a circular, los sonidos regresaron. La vegetación se abrió lo suficiente como para dejar ver un sendero marcado, con huellas antiguas y señales de madera. Era el camino. Caminamos por él sin hablar, hasta que vimos las huellas. Eran nuestras, venían en sentido contrario y se detenían de golpe. No las seguimos. Salimos del bosque poco después. Días más tarde intenté volver al lugar. Busqué el atajo, pregunté a personas de la zona, revisé mapas más detallados. Nadie lo reconocía. Ese camino nunca había existido. No todo acceso está hecho para ser usado. No todo camino acepta ser recordado. Algunos solo existen mientras alguien los cruza, y cuando desaparecen, lo único que queda es el testimonio.